Muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jimena López, gerente general de la Cámara Chileno-Australiana de Comercio, Auslan, asociación gremial que agrupa a más de 120 empresas socias. Sean todos bienvenidos a esta nueva forma de hacer nuestro evento en estos momentos difíciles que estamos viendo en el mundo. Y queremos agradecer el apoyo que nos están dando nuestros socios, Baker McKenzie, Guerrero y Olivo y PPU. El objetivo de este evento es mantenernos informados de los aspectos prácticos en relación a los contratos usando esta pandemia como fuerza mayor. Es por esto que hoy tenemos un equipo de abogados expertos en esta materia que nos explicarán en detalle, por lo que les presento a Francisco Noalar, asociado del equipo de Real Estate e Infraestructura de Baker McKenzie. Francisco trabaja desde hace 10 años en la firma en temas relacionados al contrato de construcción, desarrollo, ingeniería y similares. Francisco es abogado de la Universidad Católica de Chile y tiene un LLM de la London School of Economics. Él nos dará un marco introductorio de cómo se relaciona el COVID, la fuerza mayor y la interrupción de los contratos. Liat Tapia, asociada principal del equipo de resolución de conflictos de PPU. Ella cuenta con una amplia experiencia en arbitrajes comerciales, tanto nacionales como internacionales, así como en arbitrajes de inversión. Liat es abogada de la Universidad de Chile, fue profesora de Derecho Civil en la Universidad Adolfo Ibáñez y después, tras ganar las becas Fulbright y Chile, para cursar su LLM en la Universidad de Columbia. Trabajó un año en Londres en la firma Three Crowns y se recibió como abogada del Estado de Nueva York. Ella nos hablará sobre cómo hacer nuestros contratos. Y por último, Sergio Yavar, socio que lidera el área de litigios, arbitrajes, procedimientos de insolvencia y reestructuración de pasivos en Guerrero Olivo. Es especialista en juicios, arbitrajes domésticos e internacionales, civiles y comerciales de alta complejidad. Asimismo, es experto en toda clase de procedimientos concursables, reorganizaciones y liquidaciones y reestructuraciones de pasivos. Sergio es abogado de la Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en Derecho de la Universidad de Northwestern Chicago, quien nos hablará sobre las posibilidades de que esto llegue a un litigio. Como este sistema es nuevo para muchos de nosotros, debemos dar a conocer algunas cosas para que esto sea de la forma más ordenada posible, ya que son más de 80 personas conectadas. Es por esto que les pedimos que la modalidad, para el mejor funcionamiento de la modalidad de presentación, todos ponen el audio en silencio y sin cámara. Y en la parte inferior de su pantalla está el chat que sale una Q&A, el cual utilizaremos para ir haciendo las preguntas. Yo las iré recogiendo y elegiré 3 de ellas por tema, los cuales al final de cada exposición serán contestados por su expositor. Si al final de la presentación nos llegara a quedar más tiempo, se contestarán las más preguntas. La presentación completa, incluida preguntas y respuestas, no debiera demorar más de 1 hora 20. Ahora los dejo con Francisco. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Noalart. Primero que todo, muchas gracias a la JIME y a la Cámara Chileno-Australiana de Comercio por invitarnos a esta oportunidad. ¿Se escucha bien, verdad? Por invitarnos a esta oportunidad para contarles un poco acerca de nuestras apreciaciones respecto a diversos hechos, circunstancias y efectos que ha tenido el COVID. Me ha tocado partir esta presentación y la primera pregunta es, ¿constituye el COVID-19 caso fortuito? A ver, recapitulemos un poco. ¿Dónde estamos? El 31 de diciembre del año pasado, la OMS declaró una pandemia mundial. El día 7 de enero, esta pandemia fue identificada como COVID. El 30 de enero fue declarada como una emergencia global y el 31 de marzo una pandemia. Eso a nivel global. A nivel Chile, el 18 de marzo se detectaron los primeros casos, el 22 de marzo se declaró el toque de queda, el 25 de marzo comenzaron las cuarentenas sectoriales y hasta el día de ayer llevábamos 8.273 casos y casi 100 muertos. Entonces, estamos hablando de una situación grave, una circunstancia excepcional, una circunstancia que a todos nos ha afectado nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos y, ¿por qué no?, la forma de hacer los webinars también. Todo esto, ¿constituye caso fortuito? ¿Constituye el COVID-19 caso fortuito? La primera respuesta es no.
en principio, pese a la gravedad, a todos los flecos y todas las consideraciones que esto pueda tener, el COVID por sí solo no es caso fortuito. El COVID es un virus y de él opinarán los virólogos, de él opinarán los epidemiólogos. Nosotros como abogados les vamos a contar un poco acerca de otra cosa, de si los hechos gatillados por el COVID-19 constituyen eventos de fuerza mayor. Liat les va a contar desde la perspectiva de los contratos y nuestro amigo Sergio les va a contar acerca de una perspectiva de juicio. Yo voy a tratar de dar un marco general y tratar de que estemos todos hablando el mismo idioma. Entonces, primero, unas cositas básicas. Recordemos qué es el caso fortuito. Ahí pusimos la definición que da el Código Civil, que básicamente es un imprevisto, imposible de resistir, y la doctrina en general agrega que además tiene que ser inimputable. O sea, es un test de 3 patas. Primero, imprevisto. Segundo, imposible de resistir. Y tercero, inimputable. ¿Por qué es importante estudiar si una situación constituye un evento de fuerza mayor o no? Porque, como podemos ver ahí en nuestra presentación, ese tiro libre pateado por Roberto Carlos, las partes que solicitan cosas presentan un reclamo, tienen una pretensión, y una de las defensas que puede esgrimir la parte deudora es decir, fuerza mayor. Me defiendo, pongo mi barrera, me planto, y con esto me eximo, se suspende mi obligación, o, como vamos a ver más adelante, eventualmente se modifica. Entonces, es muy importante ver si es que la defensa que vamos a plantear es realmente una fuerza mayor o no. Para los que recuerden ese tiro libre termina siendo gol. Por lo tanto, esa fuerza mayor no cumplió su efecto. Ahora, otra cosa relevante. Estas decisiones son caso a caso. Para los que estemos siguiendo el tema, recordemos, por ejemplo, el tema de los retiros de los fondos de pensión. Tras una seguidilla de casos en los que se había rechazado que los cotizantes pudieran retirar sus fondos de pensión, el día 10 de diciembre del 2019, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de protección. Se descolgó de la doctrina principal. ¿Por qué? Porque en Chile las decisiones de los tribunales son caso a caso. Por lo tanto, lo que en una situación muy parecida puede hacer fuerza mayor, en otra situación muy parecida, otro tribunal puede fallar que no lo es. Por lo tanto, es muy importante que lleguemos a esa discusión bien parados, con una muy buena defensa. También hay un tema de carga de la prueba que Sergio lo va a abordar. Entonces, volvamos a donde estábamos. ¿Qué necesito saber para considerar si es que uno de los eventos que produjo el COVID es caso fortuito? Tengo que pasarle este test de 3 pasos. ¿Es inimputable? ¿Es imprevisto? ¿Es irresistible? ¿Qué significa que sea inimputable? Inimputable quiere decir que yo no soy responsable de la ocurrencia de ese evento. Un accidente, por definición, es algo que uno no controla. Pero si, como en este video, me tomó una cerveza antes de salir a conducir, probablemente yo sí soy responsable de ese accidente. Lo segundo es que sea imprevisto. La imprevisión no es un examen de probabilidades, no es, bueno, hay un 2% de posibilidades de que ocurra, 5%, o como por ejemplo en nuestro país, un país sísmico. Sabemos que van a venir terremotos, por lo tanto, uno no puede decir que un terremoto por sí solo es o no es un caso fortuito. Lo importante es que sea no previsible, que alguien no haya podido anticiparlo. Por ejemplo, ponemos ahí el ejemplo de la novia, que le propongan matrimonio. Eso es, en teoría, algo que uno no sabe si va a ocurrir o no. O nuestro amigo ahí de la bandera, el terremoto del 27F, terremotos sabemos que vienen. Terremotos grado 9, esa es otra cosa. O sea, ahí ya estamos hablando de que no era posible anticipar. O, utilizando palabras más teóricas, que no esté dentro del horizonte de posibilidades de los eventos que deberían ocurrir. Por último, que sea imposible de resistir. ¿Significa que tiene que ser una resistencia heroica, como la de los Vengadores en contra de Thanos? ¿Es el nivel de dificultad que tiene que tener el evento?
Porque hay otros eventos que van a ser muy difíciles de resistir. Por ejemplo, acá tenemos una foto de la guerra del Sinaí, 1956. Reino Unido, Francia e Israel le declaran la guerra a la naciente República de Egipto, que había nacionalizado el canal de Suez. Para evitar que el canal de Suez siguiera siendo utilizado, los egipcios hundieron barcos, como pueden ver ahí, en el canal. Eso tuvo como consecuencia que Inglaterra, uno de los principales accionistas del canal de Suez, no pudiera traer, sigan el puntero, no pudiera traer el petróleo y no pudiera efectuar sus importaciones desde en ese entonces, República Británica, o sea, parte del Imperio Británico de la India, y no lo tuviera que traer por el canal de Suez, que era un tramo de 7.200 millas, sino que lo tuviera que llevar por el sur de África y llegar hasta Londres, significando 12.500 millas. Las Cortes tuvieron que examinar si es que eso era imposible de resistir, y las Cortes determinaron que no. Eso no es un evento imposible de resistir. Lo hace significativamente más caro, lo hace más difícil, pero no significa que sea imposible de resistir. Y a partir de eso, salió la idea de revisar los contratos. ¿Se pueden revisar los contratos? Si los contratos se pueden revisar, es más justo, porque vemos el contrato en esta nueva óptica, en este nuevo escenario. El problema está en que eso tiene un costo, menos certeza. ¿Para qué ponemos las cosas por escrito si al final va a venir un tribunal a revisarlo? Por otro lado, si queremos más certeza y queremos que la gente tenga que desplegar esfuerzos heroicos por cumplir su contrato, tenemos un sistema menos justo. El contrato es más duro, es más rígido, pero tenemos más certeza. ¿Dónde está Chile? Chile está más bien por acá. Nuestro sistema, habíamos dicho, la fuerza mayor es muy restrictiva, tiene un estándar muy alto. En general tenemos un régimen que prefiere la certeza. Hay otros regímenes que van más por la justicia y que ante un evento inimputable, imposible de prever, pero que se puede resistir un poco, admiten la revisión de los contratos. Nuestro sistema no. En nuestro sistema, muy estricto, si no cumple los 3 requisitos, no va a ser fuerza mayor. Ahora, hay otros eventos que las partes pueden considerar como fuerza mayor o no. Por ejemplo, las huelgas, las sequías, los terremotos. Estos van a ser relevantes dependiendo del tipo de contrato en el que estemos hablando. Son eventos que podrían ser resistibles o podrían ser previsibles, pero las partes lo regulan de una forma especial. De nuevo, Liat les va a comentar un poco más acerca de esto. Vámonos a los efectos del COVID, que era lo que queríamos hablar aquí. Estos efectos son inimputables, son las víctimas de estos eventos responsables de ello. No. Por lo tanto, en principio estos eventos sí son inimputables. ¿Son imprevistos? En principio sí. Nadie sabía que el COVID iba a llegar y nadie sabía que producto de eso se iban a declarar cuarentena, toques de queda, etc. Entonces, cumple también el segundo estándar. Son irresistibles, y aquí yo creo que mis amigos panelistas van a estar de acuerdo en que la mayoría de las preguntas que nos han llegado tienen el sesgo o el defecto de que se refieren a situaciones que son difíciles, son complejas, pero no son necesariamente irresistibles. Vamos a ver. Lo primero son las cuarentenas. Las cuarentenas han afectado seriamente los contratos, por ejemplo, de prestación de servicio y de distribución. ¿Por qué? Porque permitir la distribución en un área que está en cuarentena es imposible de resistir y era imprevisible. Por lo tanto, en principio, una cuarentena que impacta un contrato de prestación de servicios o de distribución en un área cuarenteneada, sí podría ser considerado un evento de fuerza mayor. Si está fuera de esa cuarentena, no. Un evento como el toque de queda, que es otra medida que la autoridad ha decretado. ¿Qué afecta? Por ejemplo, afecta los contratos de construcción de oficinas, estos que tienen que desarrollarse de noche por las reglas de habilitación, y todos los que hayamos trabajado en una habilitación de oficina sabemos que los dueños de los edificios son muy estrictos. O las faenas que tienen que operar 24/7. Eso es irresistible. No se puede operar mientras hay toque de queda en estas cosas, salvo que caigamos dentro de las categorías de
essential business o servicios esenciales, que sí pueden operar dentro del área de toque de queda. Si alguien tiene preguntas respecto a esto, les sugiero que contacten a su abogado y vean si es que ustedes pueden operar o no, para ver si es que cumplen el estándar de irresistible o no. Otra medida que ha tomado la autoridad fue el cierre de fronteras. El cierre de fronteras puede ser considerado como un evento de fuerza mayor. En algunos contratos sí lo va a ser. Por ejemplo, si yo tenía que prestar una consultoría y tenía que traer a mi equipo de México y de Brasil para que realizara una revisión en terreno de la situación en Chile, no los puedo traer, me cerraron la frontera. Por lo tanto, en ese caso, sí va a ser irresistible. Pero, ojo, uno de los requisitos es que esto sea imprevisto. Yo les conté un poco los plazos en los cuales las medidas habían sido decretadas. 18 de marzo, primeros casos, 22 de marzo, toque de queda, 25 de marzo, cuarentenas. Sin embargo, la OMS declaró la pandemia mundial recién el 11 de marzo. Entonces, ¿era previsible el 11 de marzo que las fronteras podían cerrarse? Parece que sí. Por lo tanto, una persona en esas circunstancias podría haber adelantado los profesionales que tenían que viajar. A lo mejor sí. Hubiera sido esto más caro, sin duda, pero el estándar de si es que era imposible de prever no se cumple. Entonces, ojo ahí, no necesariamente el cierre de fronteras va a ser va a constituir un evento de fuerza mayor. Y la pregunta más interesante de todas, ¿constituye la pérdida de flujos o la disminución de ganancias un evento de fuerza mayor? A ver, por de pronto, la pérdida de flujo es inimputable. Yo creo que ningún comerciante, ningún desarrollador, nadie quiere que esto ocurra. Pero es responsabilidad de los deudores tener la capacidad para cumplir sus obligaciones. Por lo tanto, sí uno puede atribuirle cierta responsabilidad al no tener la plata para cumplir con las obligaciones. ¿Es imprevisto? No. Los deudores tienen la obligación de prever que los flujos pueden disminuir y por lo tanto tienen que estar provisionados. ¿Es algo irresistible? En principio sí. O sea, nadie quiere que sus flujos de caja se vean mermados. Entonces vemos aquí que la pérdida de flujos cumple el requisito de irresistibilidad, pero está bastante débil en cuanto a los otros requisitos. Por lo tanto, la pérdida de flujo en principio no debería ser un caso fortuito. Ahora, habíamos dicho, cuando algo no cumple otros requisitos, sí puede ameritar una revisión del contrato y por lo tanto, la invitación a negociar queda abierta. ¿Es una buena idea negociar? Tiene pros y contras. Ustedes saben mejor que nadie si es que les conviene o no. Los dejo enunciados, están ahí. Hay algunas ventajas o desventajas. Lo que sí es fundamental, formalizar estas negociaciones. Por último, como habrán podido ver, tratamos de resumir muchas cosas en muy poco tiempo. Son temas complejos y que invitan a revisar muy bien el contrato. Acá yo hice un popurrí de cláusulas en que se ve cómo está regulada la fuerza mayor en distintos contratos. Cada contrato es un mundo aparte. La líder les va a hablar más de eso. A mí no me queda más que darle las gracias por este tiempo y si tienen alguna duda, feliz de responder. Francisco, vela tú. ¿Lo veo yo? Ahí tengo el audio. Francisco, nos llegó una pregunta. ¿Qué pasa en los contratos de arrendamiento de una oficina, por ejemplo, que se encuentra en una zona declarada en cuarentena? Es decir, es un acto de autoridad y que no permite el uso de la oficina al arrendatario. No es responsabilidad del arrendador, pero es injusto para el arrendatario seguir pagando. En este caso, ¿hay casos fortuitos? ¿Se puede revisar el contrato? ¿Va a depender de la voluntad de las partes y que negocien en la base de la buena fe? Ya, bueno, yo me dedico a real estate, por lo tanto esto es una pregunta que hemos recibido varias veces. A ver, en principio, los eventos que la ley establece para que el arrendatario se exima del pago de las rentas no consideran eventos sobrevinientes a la entrega por parte del arrendador del inmueble arrendado. Es decir,
Yo arrendé la oficina, no tengo llaves, pero me entregaron las llaves. A partir de ese momento, la disponibilidad que yo pueda tener de ese inmueble es riesgo mío, es un riesgo que asume el arrendatario. Es verdad, no es responsabilidad del arrendador y, en cierta forma, sí es injusto para el arrendatario seguir pagando. En definitiva, no puedo usar mi propiedad y me cobran la renta. Entonces, ¿invita esto a una revisión del contrato? Por de pronto que sí. Por de pronto que sí. ¿Va a depender de la voluntad de las partes y que negocien de buena fe? Ciertamente. ¿Cumple esto el estándar legal para eximir al arrendatario del pago del arriendo? En principio, no. En principio, si es una oficina, aun cuando esté declarada, esté ubicada en una zona en cuarentena, no va a eximir del pago del arriendo. Ahora, es probable que un tribunal, examinando esta situación, permita la rebaja o la exención o la suspensión en el pago de la renta. Personalmente creo que es muy probable. Creo que los tribunales van a tener una posición bastante flexible respecto a considerar si es que esto es un evento de fuerza mayor. Ahora, es una opinión, no puedo dar certeza de que esto va a ser así, y de nuevo, como la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, probablemente vamos a tener fallos en que sí y fallos en que no. Ahora, una segunda pregunta. ¿Puede considerarse que es imprevisible el nivel de impacto de caja que ha tenido mi negocio? Soy dueño de un restaurante. Después del 18 de octubre quedé con la caja golpeada, pero de ahora estoy muy mal. Ya, habíamos hablado un poquito del flujo de caja. El flujo de caja en general no es imputable al comerciante, pero él sí tiene la responsabilidad de prever los flujos. No es, o sea, es irresistible. Todos los comerciantes tratan de maximizar la utilidad de su negocio. Y es imprevisible hasta cierto punto. Yo creo que la imprevisibilidad aquí sí se cumple porque en general no estábamos preparados para un 27, o sea, un 18 de octubre y luego un COVID. Pero es bien difícil sostener de que la pérdida de flujos o la pérdida de ganancia pueda ser considerado como un evento de fuerza mayor. Eso no significa de que no convenga revisar el contrato. Eh, mi amigo Sergio lo sabe muy bien, la idea de los procedimientos de insolvencia es salvar al deudor, porque el deudor, si lo salvamos, eventualmente puede que nos cumpla. Pero utilizar esos eventos como fuerza mayor y como la barrera contra el tiro libre de Roberto Carlos, yo creo que el gol va a entrar. Y por último, Francisco, explicaste que el sistema chileno tiene un estándar más rígido y proclive a la certeza, por lo que gran parte de los casos dependerán de la voluntad y solidaridad de la contraparte. ¿Cree conveniente que los efectos del COVID en el cumplimiento de las obligaciones se regule por una ley? Una bonita pregunta. Es una pregunta más bien teórica y es, ¿deberíamos invitar al hardship, a esta revisión de los contratos como surgió después de la guerra del Sinaí a nuestra legislación? Yo particularmente soy más partidario de la certeza. A mí personalmente no me gusta la idea de que los contratos se revisen. Creo que los abogados tenemos una responsabilidad grande en hacer buenos contratos y prevenirlo, y que la regla base, la regla default, sea la certeza. Pero si es que se va a hacer y va a haber una ley COVID de revisión de contratos, puede que sea una buena opción. Puede que los abogados estemos viendo nuestra parcela chiquitita de querer que la ley funcione bien, y a cambio nos llevemos por delante algo mucho más grave o mucho más importante, como es el bienestar de la economía y el bienestar de las personas. Y si hay buenos estudios que demuestran que con esto vamos a conseguir salir más rápido de esta crisis, bienvenido sea. No han llegado más preguntas, pero por un tema de timing vamos a pasar a la Aliad, y si al final de todas las presentaciones nos queda tiempo, seguimos contestando más preguntas. ¿Ya? Feliz, lo que necesiten.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, reiterar mis agradecimientos a Jimena y a través suyo a la USCHAM por esta invitación a conversar un tema súper atingente, bastante novedoso para todos nosotros el día de hoy. Y después de esta excelente explicación de Francisco del marco general legal chileno, vamos a entrar entonces a cuestiones más bien prácticas y que dicen relación con los contratos. Y en particular acá titulé mi presentación ¿qué hacer con mi contrato? Porque sabemos que buena parte de los asistentes a este webinar efectivamente tienen contratos vigentes. Y lo primero, la primera invitación acá es a preparar un plan de acción adecuado. Un plan de acción que se debe estructurar sobre la base del realismo, ¿cierto? De entender qué es efectivamente lo que está pasando con mi empresa, con mis flujos, a raíz de esta situación sanitaria, pero también sobre un entendimiento adecuado de mis derechos bajo el contrato. Y por lo mismo la invitación es a no improvisar, a preparar un plan de acción que evidentemente va a tener que ir siendo revisado en el tiempo. Estamos ante una situación dinámica, en donde hay nuevas medidas y la evolución, ¿cierto?, de la crisis sanitaria va cambiando día a día. Eso va a requerir cierta flexibilidad en la preparación e implementación de este plan de acción. Y va a requerir también traer a nuestros expertos comerciales, técnicos y legales a la mesa. Porque hay varios puntos acá que se deben resolver y que se deben entender adecuadamente antes de preparar un plan de acción. Lo primero es entender de manera adecuada cómo he sido impactado por la situación del coronavirus, ¿cierto? Ahí Francisco detalló distintos impactos, toques de queda, cierres de fronteras, etc. Y ya a estas alturas nos ha tocado revisar bastantes contratos, especialmente contratos de arrendamiento, contratos de construcción, en donde el impacto ya se ha hecho evidente, ¿cierto? Alguna de las partes ha incurrido incluso en incumplimientos contractuales con ocasión de la situación. Pero también nos ha tocado revisar otro tipo de contratos, quizás, por ejemplo, contratos de construcción en zonas más alejadas de la capital, ¿cierto? En el norte, en donde quizás el impacto del coronavirus no se ha manifestado todavía de forma tan evidente, y en esos casos vamos a tener un poquito más de tiempo para anticiparnos y preparar este plan de acción adecuadamente. Y una segunda pregunta es el entendimiento del derecho, ¿cierto? ¿Puedo o no recuperar las pérdidas que se me han generado con ocasión de este caso fortuito? ¿Tengo que seguir ejecutando mis obligaciones o por el contrario puedo dejar de cumplirlas? Y para contestar esta pregunta hay que mirar el contrato, ¿cierto? No solamente la cláusula de caso fortuito, porque ahí no van a estar todas las respuestas que necesito para resolver la pregunta de cuáles son mis derechos, sino que tengo que mirar el contrato en general, ¿cierto? Tengo que mirar cláusulas como la ley que es aplicable al contrato, si existen cláusulas de retención de pago, de Material Adverse Effect, que es una figura que ha sido incorporada en muchos contratos y que tiene un origen anglosajón, si es que estoy afecto a algún evento de incumplimiento, si es que hay alguna cláusula de suspensión o de terminación del contrato, y también obviamente considerar impactos que pueden presentarse en otros contratos relacionados con esta operación. Obviamente ahora no tenemos el tiempo suficiente para hacer un análisis detallado de estas distintas cláusulas, pero sí quiero hacerles presente que el contrato acá no se agota, o el análisis no se agota en la cláusula de caso fortuito, sino que tiene que ser un análisis más global. Pero yendo a lo que nos convoca, que es la cláusula de caso fortuito en particular, una primera cuestión va a ser revisar en mi cláusula si el caso fortuito se define por remisión al Código Civil, o si en cambio se define a partir de una definición propia, es decir, de requisitos propios e independientes que establece mi contrato. Y esto es súper relevante porque se debe tener presente que los requisitos de mi contrato son los que van a primar en relación al análisis que se va a hacer.
Es decir, toda la parte que explicó Francisco es una parte que es dispositiva, ¿cierto? Que las partes pueden válidamente renunciar. Y si las partes han pactado otros requisitos de aplicación, esos van a ser los que las partes deben probar. Ayer mismo estaba revisando un contrato de suministro eléctrico en donde se establecía, por ejemplo, que para constituir el caso de fortuito las partes no deben haber podido impedirlo usando, y acá está la novedad, esfuerzos comerciales razonables. El Código Civil no contempla esa terminología. Acá parece que las partes pactaron algo especial. Eso va a ser lo que se debe probar. En segundo lugar, vamos a tener que mirar si existe un catálogo de eventos en esa cláusula que han sido incluidos o excluidos como caso fortuito. Podría ocurrir, por ejemplo, que se incluyan en esta cláusula actos de autoridad, que se incluyan pandemia. Hemos visto que incluso en contratos que incluyen pandemia, hay veces que esas pandemias están calificadas, ¿cierto? Dice que sea pandemia en 2 o más continentes, o sea, no pandemia seca. Y hay otros que pueden estar excluidos, como los cambios de la demanda o la quiebra de algún proveedor relevante. Y bueno, una vez analizados estos aspectos básicos de la cláusula de caso fortuito, la pregunta que sigue es, ¿qué debo hacer? Y acá son 3 pasos fundamentales los que yo recomiendo seguir. El primero es registrarlo todo, ¿ya? Registrar en primer lugar el evento, o sea, qué fue lo que causó el impacto, si fue un toque de queda, si fue una ordenanza mediante la cual se estableció una cuarentena total, un cierre de frontera. Pero además de registrar el evento, vamos a tener que registrar el impacto de dicho evento. Es decir, yo estaba pensando o había comprometido la entrega de mi maquinaria en una determinada fecha, pero esa fecha va a tener que aplazarse, o había hecho mi presupuesto y mi programa de obra en base a ciertos niveles de productividad que van a cambiar, ¿cierto? La productividad real va a ser distinta a la productividad planeada, y además voy a tener que registrar las medidas de mitigación que voy a ir adoptando. Y todo esto, hacerlo de manera contemporánea. Y acá me va a salir la litigante que llevo dentro, yo soy abogada litigante, y las medidas de mitigación y el registro no solamente ayudan a adoptar decisiones sabias en el momento oportuno, sino que además ayudan de manera relevante, y esto lo va a tocar Sergio después, a prepararnos para un eventual litigio que ojalá nunca ocurra, pero que podría llegar a ocurrir. En segundo lugar, entonces, va a ser muy relevante notificar la existencia de un caso fortuito. Y acá hay contratos que regulan expresamente una obligación de notificación, y las preguntas obviamente relevantes van a ser, bueno, ¿qué es lo que tengo que notificar? ¿Cuándo tengo que notificar? ¿Tengo que notificar una vez o tengo que notificar varias veces? Todos esos análisis se van a hacer con apoyo, ¿cierto?, de sus abogados. Pero bien podría ser que el contrato no contemple una obligación de notificar, y ahí la pregunta por la notificación sigue siendo válida. ¿Es conveniente que yo notifique a mi contraparte de que estoy siendo afectada por un caso fortuito o no? Y por último, en esta guía de acciones a tomar, es muy importante adoptar medidas de mitigación oportunas. Acá la idea es que nadie se quede de brazos cruzados. Estamos hablando de un impacto gigantesco que puede efectivamente afectar mi negocio, pero también puede afectar una cadena de negocios, y por lo tanto va a ser muy relevante las acciones que se tomen para mitigar, para disminuir los efectos perniciosos que pueda estar causando esta situación en el contrato. Y acá hemos revisado decenas, diría, de cartas de notificaciones de casos fortuitos en las últimas semanas, y lo que sí les puedo decir es que se nota cuando uno está enfrentando a una contraparte proactiva que toma acción y que busca mitigar, versus contrapartes que no lo son tanto. Por último, los efectos del caso fortuito. Y Francisco ya se refirió a los efectos a modo general en nuestra legislación, pero debe estarse muy atento en el momento de revisar el contrato, porque el contrato puede tener cláusulas que contemplen extensiones de plazo,
reembolso de costos, cláusulas de terminaciones o de suspensión de obligaciones. Por lo tanto, nuevamente, la invitación es a estarse a lo que diga el contrato. Y bueno, en general hasta acá, hasta esta parte, me he referido a la parte afectada por el caso fortuito. Pero muchos de ustedes quizás no son la parte afectada por el caso fortuito, sino que son la contraparte, ¿cierto? Y acá la pregunta relevante es, ¿qué hago como contraparte? Si me están diciendo que mi contraparte nuevamente está siendo afectada por un caso fortuito. Lo primero es que esta es una oportunidad para ser proactivo y lograr poner mi estrategia encima de la mesa. Yo puedo colaborar con la parte afectada para buscar la mejor forma de salir airosos ambos frente a esta situación. En segundo lugar, se debe monitorear la situación desde cerca, ¿ya? Y monitorear la situación implica, por supuesto, pedir reportes, pedir informes a mi contraparte, pero también implica ser proactivo. Por ejemplo, llevar un registro de entrada, ¿cierto? Si es que estoy en una faena constructiva, para ver cuántos trabajadores efectivamente estaban en obra cada día, ¿cierto? Y por último, va a ser importante también buscar por nuestra parte estrategias para moderar los efectos del caso fortuito. Por ejemplo, hay algunos contratos que permiten suspender parte del alcance del contrato para favorecer otras partes. Entonces, si yo veo que parte de una construcción se va a ver afectado porque hay ciertos materiales que no me han podido llegar en plazo, quizás puedo priorizar otras secciones de la faena que van a permitirme no incurrir en tantos costos y no impactar de una manera tan tremenda el programa. Y por último, algo a lo que también se refería Francisco al finalizar su presentación, este plan de acción y esta evaluación, ¿cierto?, legal y realista de la situación de mi empresa nos va a llevar probablemente a una negociación con la contraparte. Y acá de manera muy breve, ya para ir cerrando, evidentemente en cualquier negociación es súper importante contar e integrar el factor de realidad, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que tengo que me vaya bien mañana en un juicio, si es que no llegamos a acuerdo? ¿Cómo son o cómo están las relaciones comerciales con la contraparte? Etcétera. Pero, y nuevamente sale acá la abogada litigante, enfocarnos también en mantener una coherencia de cara a los distintos contratos con los que estoy lidiando, no sostener posturas contradictorias. Recordemos que el mercado chileno es un mercado limitado, es un mercado reducido, y por lo tanto fácilmente podemos enterarnos después de que con el contratista A seguía una estrategia y con el contratista B seguía una estrategia distinta, y eso nos puede causar problemas. Y lo que también nos puede causar problemas es dejar sobre la mesa y por escrito cierta información que puede después ser usada en nuestra contra. Así es que mucho ojo con las comunicaciones que salen desde sus empresas. Recomendamos acá siempre tener algún tipo de revisión por parte de un equipo de abogados, quizás con un ojo un poco malicioso, y puesto ahí bien en la prevención de la situación. Eso, muchas gracias a todos. Liam, tenemos un par de preguntas. En materia de contratos con instituciones públicas, caso de Senabas a raíz de adjudicaciones en proceso de licitaciones, ¿cómo se sugiere poder llegar a un acuerdo en atraso en el despacho? El problema de aduana, por ejemplo, cuando quien decide es el propio director de Senabas con amplias facultades resolutorias, ¿quién puede aplicar multas y efectuar descuentos en futuros procesos licitorios? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Respecto a cómo aproximarse a la negociación, a ver, es verdad, normalmente vamos a estar ante una asimetría de poder negociador en donde es difícil muchas veces acercarse a una autoridad, y también incluso en contratos entre privados, a una contraparte que te está exigiendo cumplir y te está diciendo no, en este caso no es irresistible, tú deberías incurrir en todos estos costos adicionales para evitar o para mitigar las consecuencias del caso fortuito. Efectivamente es una situación difícil, y acá la recomendación es una evaluación primero completa del contrato,
nuevamente hay múltiples cláusulas que nos pueden ayudar a salvar una situación de esta índole, no solamente la de caso fortuito. Y en segundo lugar es también el entendimiento de qué ocurre con la contraparte si me explota. Muchas veces la contraparte tiene más que perder que nosotros mismos en una situación en donde, por ejemplo, nosotros estamos arrastrados casi a la quiebra o al no poder simplemente cumplir con nuestras obligaciones porque estamos asfixiados. Entonces, mi sensación es que las contrapartes hoy en día están entendiendo un poco las circunstancias que afectan a cada una de las partes, y están siendo un poco más abiertos al diálogo y al entendimiento. Pero obviamente el primer consejo es ir con la artillería bastante pulida respecto de cuáles son mis derechos y cuáles son las consecuencias en caso de que no se acceda a mi posición. Otra pregunta. ¿Puede el comprador anular una orden de compra cursada una vez que la empresa ya compró los insumos para cumplirla? Ya, buena pregunta. Nosotros revisamos un contrato muy similar hace unos 2 meses, y lamentablemente no puedo dar una respuesta directa a esa pregunta porque va a depender obviamente de lo que diga el contrato. En principio, y de manera abstracta, sin haber leído, ¿cierto?, el documento, si es que hay una orden de compra cursada de conformidad al contrato y que ya se materializó efectivamente esa compra, va a ser difícil que luego se pueda retractar. Pero ya estoy escuchando en la pregunta el factor de nulidad, y eso supone que quizás esa orden de compra no fue cursada de manera válida según el contrato. Entonces habrá que ver los antecedentes del caso concreto y cómo efectivamente se materializó esa orden de compra. Y por último, Liat, para saber qué hacer en definitiva con mi contrato, entonces, primero deberé estar a lo que hayan acordado las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, y luego, en caso de vacíos, negociar con la contraparte, considerando el factor realidad. Bueno, acá se nota que estuvieron atentos a la presentación, gracias. Sí, con una pequeña salvedad. Acá lo principal entonces es estarse a lo que diga el contrato, revisar el contrato, no solo la cláusula de caso fortuito, sino que todas las cláusulas para ver cómo las partes en definitiva distribuyeron el riesgo de esta situación. En caso de que las partes no lo hayan hecho y antes de sentarme a negociar, va a ser relevante ver lo que dice la legislación aplicable, ¿ya? No necesariamente la legislación aplicable va a ser la legislación chilena, y por eso los invitaba a revisar la cláusula de legislación aplicable bajo el contrato. Pero sí, en lo que no hayan dicho las partes va a regir la legislación base general, y eso va a ser lo que va a armar mi posición. Y con esa posición clara, yo voy a poder sentarme en una mesa negociadora a conversar con la contraparte y a ver a qué acuerdos como razonablemente llegar. Muchas gracias, Liat. Damos paso a Sergio. Aquí también quedan algunas preguntas sin responder, así que vamos a intentar de responderlas todas al final. Sergio. ¿Sí? ¿Me oyen bien? Perfecto. Muy buenos días a todos. También agradecer a la Jimé y a la Cámara Australiana por invitarme a ser parte de este webinar, de esta nueva forma de hacer seminarios, a la que nos hemos ido acostumbrando todos poco a poco. Y me toca concluir este webinar con probablemente la palabra que muchos de nuestros asistentes temen oír, el litigio. ¿Qué pasa cuando las negociaciones están fracasando, a punto de fracasar, o derechamente ya fracasaron? Y es por eso que le pusimos a esta exposición el litigio, la última frontera.
es decir, el último lugar al que pensábamos o al que queríamos llegar, pero que irremediablemente ya nos vemos enfrentados. Pasemos a la siguiente slide. No sé qué pasa. A ver, ¿cuáles son las recomendaciones que puedo yo plantearle a ustedes para prevenir o directamente para preparar un litigio? En primer lugar, es algo que ya ya se ha tocado bastante a lo largo de este webinar, y lo primero es que hay que revisar el contrato. El contrato es la primera ley, la primera norma que va a regir cualquier relación entre las partes. Lo primero es revisar si está considerada o no una cláusula de fuerza mayor. Si no lo está, ya sabemos que aplicará subsidiariamente las normas de nuestro Código Civil, que ya tiene más de 200 años de vigencia, casi, de hecho, como 250 años de vigencia. También será importante revisar cuál es la jurisdicción aplicable y cuál es la ley del fondo. Como bien dijo la ley de fondo, o sea, la ley que rige el contrato, no necesariamente puede ser la chilena. Podría ser alguna extranjera, en cuyo caso necesariamente vamos a requerir la asistencia de abogados de esa jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción aplicable? También es importante saberlo cuando ya nos estamos viendo que se nos acerca el litigio a paso agigantado. La jurisdicción aplicable tiene que ver con qué tribunal va a ser en definitiva el que va a resolver el litigio. Puede ser un tribunal ordenado chileno, puede ser un arbitraje regido por ley chilena y en Chile, pero también puede ser un arbitraje comercial internacional. La jurisdicción aplicable también puede encontrarse fuera en cuyo caso, obviamente, vamos a necesitar un equipo de abogados multidisciplinario y conocedor de la jurisdicción y la ley del fondo del país distinto a Chile. También es muy importante revisar y tener conciencia de cuál es el mecanismo de resolución de controversia que está pactado en el contrato. No es lo mismo que por una mediación previa al inicio de un arbitraje, que cada vez más común en las cláusulas arbitrales que vemos en los contratos. Porque ahí necesariamente vamos a tener que someternos a esa mediación previa como requisito anterior al inicio de un arbitraje o de un juicio propiamente tal. Tampoco es lo mismo si es que, por ejemplo, el juez llamado a conocer de la disputa es un árbitro arbitrador, que como muchos de ustedes deben saber, son los árbitros son los jueces que están facultados para fallar incluso contra ley. Es decir, son aquellos árbitros a los cuales es más fácil tocarle el corazoncito, a los cuales es más fácil presentarle un caso que, aunque no se rija estrictamente ni se cumplan estrictamente todos los requisitos contemplados por nuestra legislación, ese árbitro frente a la presentación de nuestra presentación del caso más llano a aceptar la tesis el mecanismo de resolución de controversia pactado en el contrato es algo que debemos revisar también cuando estamos en una situación de venir o derechamente preparar un litigio. También respecto a esto que tocó la alianza hace algunos minutos, la necesidad de notificar por escrito a la contraparte. Hay contratos en que es una exigencia y hay otros contratos en que no lo es. Parece que Sergio tuvo algún problema con la conexión. Ahí volvió. Sergio, espera un poco, que estamos con un problema técnico y la Trini lo está solucionando ahora. Trini, Sergio está en mute. Ahí sí. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Sí ven?
¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, respecto a la necesidad de notificar por escrito a la contraparte, como ya lo señalé, hay contratos que lo exigen y hay otros contratos en que no está esa exigencia. Como tenemos que ir preparando o previniendo un litigio, y vamos a ver, insisto, en que la presentación de nuestro caso es probablemente lo más importante en una situación como la que estamos viviendo, nuestra recomendación, en términos generales, es siempre mantener permanente contacto con la contraparte si es que anticipamos que nos vamos a ver en la necesidad de alegar un caso fortuito en un litigio. Porque eso demuestra diligencia, demuestra proactividad y demuestra que estamos en una posición colaborativa. Podemos pasar a la siguiente slide. La correspondencia. La correspondencia antes, durante y después, es decir, antes de entrar siquiera en negociaciones, durante las negociaciones y después de que están fracasados, es fundamental. Y nos referimos tanto a la correspondencia electrónica o a la física. En este intercambio de correspondencia, creemos que los abogados, tanto internos como externos, deben jugar un rol muy importante. Deben revisarla, o al menos revisarla, si es que no, derechamente prepararla. Y, desde luego, deben anticiparse a todos los escenarios. Algunas recomendaciones prácticas respecto al intercambio de jurisprudencia, que ciertamente en un litigio va a ser prueba bastante relevante en soporte o en respaldo de las pretensiones jurisdiccionales que cada una de las partes esgrima durante la tramitación del juicio. Primer gran consejo que podría yo darle. Deben tratarse de correspondencias, emails, cartas concisas. Entre más larga sea una comunicación, entre más larga sea, es mucho más fácil que pueda entrar en el campo de las interpretaciones, o la contraparte pueda extraer de cartas bastante largas, con reclamos, alegaciones, etcétera, pueda extraer párrafos que no nos convengan cuando estamos enfrentados ya directamente a un litigio. En segundo lugar, bastante importante es nunca dar por aprobado o consentido nada de lo que nuestra contraparte nos está diciendo. Recuerden que ya estamos en la última frontera, estamos en un lugar donde las negociaciones están fracasando, o ya sabemos, anticipando que están a punto de fracasar, o que fracasarán probablemente dentro de minutos, horas, o es cuestión de días. Entonces, en ese escenario, nunca debemos dar por aprobado o consentido nada de lo alegado por la contraparte. Pero, con la salvedad de que sí es recomendable hacerse cargo de cada una de las imputaciones que se nos puedan formular. Por último, en relación a recomendaciones de intercambio por correspondencia, y esto creo que es probablemente lo más importante, tiene que ponerse término en algún minuto. Hemos visto en mi experiencia intercambios eternos de correspondencia, donde una parte decía A, la otra B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y ninguna de ellas le ponía término al intercambio y directamente gatillaba el mecanismo de resolución de controversia. El intercambio de correspondencia tiene que tener necesariamente un término, y un término breve. Y tan pronto termine, la parte que ha decidido o ya está segura de que las negociaciones han fracasado, debemos necesariamente gatillar de inmediato el mecanismo de resolución de controversias que existe en el contrato. Pasemos a la siguiente slide. Respecto a la carga probatoria, esto es muy importante. Ya sabemos cuál es la regla fundamental en materia de fuerza mayor. Quien alega la fuerza mayor en su favor es quien debe probar. Esa es la regla fundamental en materia judicial. No basta con argumentar la existencia del COVID, como bien decía Francisco al principio. El COVID es un virus, es una pandemia. Por lo tanto, en sí mismo, el COVID no es una fuerza mayor. Entonces, nos encontramos aquí que en materia judicial, además de los tres
clásicos requisitos, la irresistibilidad, imprevisibilidad, inimputabilidad de la fuerza mayor, encontramos que el cuarto requisito en un litigio, que es que quien ha alegado en su favor el caso fortuito, necesariamente debe demostrar la salida del hecho, es decir, entre un hecho concreto derivado de la pandemia, que puede ser un acto de autoridad o puede ser una enfermedad propiamente tal, y la imposibilidad de cumplir sus obligaciones. Típico ejemplo, el acto de autoridad. Si hay cuarentena obligatoria en un lugar y yo estaba obligado a entregar una mercadería o prestar un servicio de catering. Por supuesto que si estoy en una comuna bajo cuarentena obligatoria que se me impide salir de mi casa, no podré cumplir con esa obligación. Ahí hay una relación de causalidad directa entre el acto de autoridad derivado del COVID y mi imposibilidad de cumplir con mi obligación. Otro ejemplo, una enfermedad grave, que puede ser no solo el COVID, puede ser cualquier otra, que también me impida de manera concreta y efectiva cumplir con mi obligación. No ocurrirá, por ejemplo, con mi obligación de pagar a la cuenta de la luz, el agua y el gas. Son obligaciones que yo puedo cumplir desde mi casa, o son obligaciones de género, de dinero, que puedo cumplir desde mi casa utilizando Internet. Pero si la enfermedad grave me ha impedido derechamente a mí cumplir con una obligación, deberé acreditarlo, y especialmente no solo los tres requisitos, esa mesa de tres patas a la que se refería Francisco al principio, sino que además tendré que probar la causalidad existente entre mi enfermedad concreta, específica, y la imposibilidad de cumplir con mi obligación. En el caso del COVID, probablemente nos enfrentemos a un problema probatorio, porque la autoridad ha señalado que solo vayan a testearse y atenderse casos de urgencia. Entonces puede ocurrir que yo esté enfermo por COVID, se me impida, ello me inhabilite para cumplir con una obligación, pero después me enfrente al problema probatorio de acreditar que efectivamente estaba contagiado y no podía salir de mi casa por ser factor de riesgo, etcétera, porque la autoridad no me permitió, atendía mi gravedad, testearme y con ello acreditar efectivamente que estaba enfermo. Podemos pasar a la siguiente slide. ¿Cuál anticipamos que va a ser probablemente, ya lo mencionó la Liati Francisco, el requisito que probablemente, no sé si va a faltar, pero el que generalmente va a poder causar mayor discusión en un litigio, ciertamente va a ser la irresistibilidad. La irresistibilidad. Primero tendremos que demostrar la relación de causalidad. O sea, cuán irresistible efectivamente en mi caso concreto, como deudor de una obligación, ha sido el COVID y las medidas sanitarias que la autoridad ha tomado para ir haciendo frente a esta pandemia. ¿Cuán irresistible es y cuán permanente es? Porque ya sabemos que el caso fortuito en algunos casos me permite suspender el cumplimiento de una obligación, y en unos casos más extremos, generalmente cuando el contrato lo permite o cuando las circunstancias de la relación negocial, contractual, así lo indican, eventualmente puede terminarse también el contrato. Pero en general, la fuerza mayor va a tener un efecto suspensivo de nuestras obligaciones. Entonces, si hay un efecto suspensivo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo he alegado fuerza mayor, pero con posterioridad el gobierno, el Estado, ha ido dictando leyes en materia laboral que me han permitido a mí irle haciendo frente a mi situación de incumplimiento? En ese caso, evidentemente que el deudor diligente versus el negligente va a tener una mejor presentación del caso. O sea, es decir, el deudor que frente a cómo se va desarrollando esta pandemia en nuestro país y utilizando las herramientas que el gobierno ha ido paulatinamente dictando para mitigar los daños que esto le ha producido a la economía, ese deudor diligente que le va haciendo y va tomando medidas concretas para hacer lo
lo razonablemente posible para poder cumplir con sus obligaciones, ciertamente va a tener una mucho mejor presentación del caso frente a un árbitro o frente a un juez. Cuando hablamos del límite de los esfuerzos, nos referimos justamente a eso. Deberemos demostrar y acreditar, y esto está en directa relación con la carga probatoria que tiene el deudor que está en el caso fortuito de fuerza mayor, deberemos demostrar que se utilizaron todos los medios posibles y razonables para cumplir con obligaciones. Aquí el estándar de razonabilidad es el que impera. A nadie se le pide, como bien dijo Francisco, a nadie se le pide que se convierta en un mártir o en un superhéroe, sino simplemente esfuerzo razonable. ¿Quién va a decir? Evidentemente que es juez al Tribunal Ordinario de Justicia. Pero ya sabemos que tenemos que tener en nuestra cabeza que el caso fortuito o fuerza mayor nos obliga, para prevenir o preparar un litigio, a hacer todo el esfuerzo razonable y utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición, propia o sea que provean de realidad, y ir mitigando los efectos perniciosos que ha tenido la fuerza mayor para el cumplimiento de las obligaciones. Podemos pasar al siguiente slide. ¿Qué es lo que se podría esperar? Aquí vamos a tratar de hacer un ejercicio de pronóstico, de futurología. ¿Qué es lo que se podría esperar? Como cuestión previa, en el derecho contemporáneo y en la aplicación de justicia contemporánea prima la que conocemos como justicia material. Es decir, los jueces, ya no es tanto árbitros como tribunales de justicia, y sobre todo los tribunales superiores, y especialmente la Corte Suprema, no están tan interesados en las citas doctrinarias ni en los grandes informes en derecho. Los tribunales, la Administración de Justicia Contemporánea exige que las partes presenten su caso, que la relación de los hechos, de lo que verdaderamente pasó, cuál es la firme, como decimos en buen chileno, cuál es la firme, y después los tribunales, frente a esa presentación del caso, encontrarán las normas legales y las citas doctrinarias y la jurisprudencia adecuada para poder resolverla conforme a derecho. Pero hoy día lo más importante es la presentación de nuestro caso. A modo de ejemplo, hace un par de semanas, y por esta misma vía de videoconferencia, estuve participando en un proceso conciliatorio, donde estaba yo frente a un árbitro bastante sabio y conocido en la plaza, donde después de hacerme varias preguntas respecto a la posición de mi cliente en el arbitraje, su pregunta final fue la más importante de todas. Me dijo, pero señor Yavar, me dice, ¿cuál es la firme? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces, con esa pregunta, nos damos cuenta que hoy día a los tribunales lo que más les importa es qué fue lo que sucedió, cómo se comportaron las partes, qué hicieron antes, qué hicieron durante y qué hicieron después. La presentación de nuestro caso es fundamental para que finalmente obtengamos o una buena negociación durante el litigio o, si es que no es posible, una sentencia definitiva que sea favorable a nuestro interés. Entonces, atendido que estamos frente a una situación que nunca había ocurrido en Chile, al menos en los últimos 100 años, estimamos que es altamente probable que los jueces, los árbitros, estén más favorables a acoger la regla de fuerza mayor. Aun cuando no se cumplan estrictamente todos los requisitos, especialmente, como ya lo hemos visto varias veces, el requisito de la irresistibilidad. Y esto porque sabemos, y los jueces lo saben muy bien, los jueces también son abogados, que los contratos no se hacen pensando en épocas anormales que afectan a todo el mundo. También sabemos que los mismos tribunales ordinarios y arbitrales han sufrido en carne propia los efectos del COVID-19. La ley 21.226 le dio potestad a la Corte Suprema para suspender audiencias y términos probatorios. Los tribunales civiles y el CAM Santiago, que es probablemente el centro de arbitraje más importante de nuestro país, han estado funcionando con teletrabajo. Es decir, frente a esta situación, que es un hecho público y notorio para todos, incluidos los tribunales, probablemente, si es que la presentación de nuestro caso y las medidas que hemos tomado para prevenirlo
y prepararlo antes, durante y después, si la presentación en nuestro caso es razonable, aun cuando estrictamente no se cumplan con todos los requisitos legales, creemos que los tribunales debieran tender a darle la razón a la parte que se ha visto afectada por la fuerza mayor. Pasemos a la siguiente slide. Ahora bien, lo que los tribunales no van a amparar es al contratante que pretenda aprovecharse de la situación. No se pueden justificar atrasos anteriores a la existencia de la pandemia ni de las medidas que la autoridad tomó al efecto. Tampoco los tribunales van a dar la razón si no se cumple con el estándar de este cuarto requisito que hemos mencionado en esta presentación, es decir, la relación de causalidad. No se puede alegar la fuerza mayor de manera conveniente. Ahora bien, ciertamente estimamos que debiera haber alguna flexibilidad contractual, especialmente respecto a las formalidades que puede imponer un contrato. Por ejemplo, respecto a la notificación tardía. Si el contrato estipulaba que debía hacerse dentro de 5 días, y la notificación del caso fortuito se hace en 10, es altamente probable que un tribunal ordinario y arbitral, desde luego, pueda no tomar demasiado en cuenta la extemporaneidad de ese formalismo contractual. Pero si es que me tomé 65 días en notificar a mi contraparte, estando obligado a ello en un contrato, no tendría ningún tipo de justificación. Es decir, aquí nunca se va a premiar al fresco que pretenda aprovecharse del pánico. Pero sí se va a, creemos, sí debiera propenderse a darle la razón a quien tiene una presentación del caso razonable, relativamente justificada, al contratante que se ha comportado de buena fe antes, durante y después, y aun cuando no se cumplan con todos los formalismos contractuales y de nuestra legislación. Finalmente, un tema que tocó Francisco, y que se los comento a propósito de que el día de ayer el diputado RN Diego Chalper publicó una columna en el diario El Mercurio, señalando que los diputados ya habían tomado la posta y que varios de ellos creían que debían seguirse los casos de España y Alemania, que han dictado leyes relativas a la fuerza mayor y el COVID-19 para los efectos de dar mayor certeza jurídica. Se los dejo planteados, es probablemente un tema que se ha resuelto, entendemos, favorablemente en España y Alemania. Podría ser una solución a las arduas discusiones que se van a dar en el cortísimo plazo respecto a la contratación, la fuerza mayor y los eximentes de responsabilidad, sobre todo pensando que nuestro Código Civil y los contratos que se han redactado en este último tiempo regulan situaciones pensando en casos de fuerza mayor de normal ocurrencia. Tanto así que el Código Civil pone ejemplo un terremoto, una inundación, un acto de autoridad, pero jamás pone como ejemplo de caso fortuito fuerza mayor, pero jamás una pandemia de esta característica y con todas estas ramificaciones. Pasamos al último slide y con esto termino, y nuevamente les doy las gracias a todos ustedes por haber escuchado esta exposición y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Sergio. Te hago las preguntas. Para saber qué hacer en definitiva con mi contrato, entonces, primero deberé estar a lo que hayan acordado las partes en virtud del principio de la autonomía y de la voluntad, y luego, en caso de vacío, negociar con la contraparte considerando el factor de la realidad. Pero un poco más, en caso de que las partes hayan acordado el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos, ¿se sugiere más un árbitro arbitrador por sobre un árbitro de derecho o un árbitro mixto? Mira, es una muy buena pregunta, pero las cláusulas arbitrales se negocian cuando se firma el contrato. O sea, es decir, cuando estemos enfrentados a esta situación y nos veamos que el litigio es inminente, el tipo de árbitro ya va a estar en el contrato. Entonces, esto corresponde en realidad a una negociación que hacen las partes previamente, antes de saber cuál va a ser, en definitiva, la parte que podría incumplir sus obligaciones y gatillar el conflicto y el motivo del incumplimiento. Pero la pregunta es muy buena. Como anticipé al principio de la exposición,
el árbitro arbitrador es aquel que tiene mucha mayor flexibilidad para la aplicación del derecho. El árbitro arbitrador falla conforme a lo que la prudencia y la equidad le dictaren, pudiendo incluso fallar en contra de la ley. Y cuando hablamos de en contra de la ley, no solo a la ley del Código Civil, sino incluso a la ley del contrato. Por lo tanto, un árbitro arbitrador debiera ser aún más flexible en cuanto al cumplimiento estricto de las formalidades contractuales y de los requisitos que nuestra legislación. Es decir, en concreto, si es que la parte que ha alegado en su beneficio, la fuerza mayor, tiene una buena presentación de caso, aun cuando no se cumplan estrictamente todos y cada uno de los requisitos que ya hemos conversado largamente, el árbitro arbitrador debiera darle la razón con más facilidad, porque tiene mejores, porque puede utilizar muchos mejores argumentos. En cambio, el árbitro de derecho y el mixto, que los dos fallan conforme a derecho estricto, probablemente ellos van a ver, el árbitro mixto y el árbitro de derecho, van a ver un poco más limitada su flexibilidad para saltarse, si se quiere, algunos de los requisitos. Pero insisto, estos son temas de negociaciones de contrato que son antes de que se catiguen los litigios. Después, si se dictaran leyes especiales para este caso, ¿serían aplicables considerando que los hechos ya se produjeron y la ley regularía hechos a futuro, o podría tener efectos retroactivos? A ver, nosotros sabemos que el Código Civil, en sus primeros artículos, me parece que el cuarto, el quinto, dice que la ley siempre rige hacia el futuro y no tendrá jamás efectos retroactivos. También sabemos que existe una ley sobre efectos retroactivos de las leyes, es decir, hay excepciones. Existen excepciones legales. Desde hace 30 o 40 años que se dictó la ley sobre efectos retroactivos de las leyes. Es una muy buena pregunta, pero el legislador tiene la facultad, porque eso está en el Código Civil, que es ley, no en la Constitución, tiene la facultad de dictar leyes que regulen o resuelvan hechos ocurridos en el pasado. De eso no veo un inconveniente constitucional, ni mucho menos legal, y tanto así que ya ha ocurrido en países con tradiciones jurídicas bastante similares a las nuestras, que es España y Alemania. Yo creo que aquí la discusión, más que si es que puede o no puede hacerse, es si es conveniente o no conveniente hacerse, tocando un poco el tema que mencionó Francisco, que es el de la certeza jurídica. ¿Vamos a propender a la certeza jurídica en virtud de una ley, o vamos a mantener la autonomía de la voluntad y el famoso pacta sunt servanda que dicta que los contratos deben cumplirse y son ley para los contratantes? Yo creo que esa es la gran pregunta que tendrá que discutirse en el Congreso con el apoyo de abogados, y académicos y demás personas interesadas. Por último, en definitiva, ¿los tribunales acogerían la causal de fuerza mayor para el término del contrato o también para otros fines, como por ejemplo la suspensión? En caso de acoger la fuerza mayor para el término, ¿cuáles serían sus consecuencias? Jimé, ¿me la voy a leer de nuevo, por favor? Espérame un segundo que se me fue. Espérame. Te voy a hacer otra porque se me fue esa, disculpa. Hemos visto en el diario cómo varias empresas, en especial farmacéuticas, han decidido congelar unilateralmente el pago de los arriendos de sus locales en perjuicio de los dueños de dichos inmuebles. En dichos casos, y en el entendido que dichos contratos de arrendamiento no tengan cláusulas especiales que permitan no pagar la renta, ¿cree usted que dichas empresas están facultadas para hacerlo? A ver, es una buena pregunta. Vuelvo a lo que hemos dicho los tres exponentes. Primero hay que revisar el contrato. Si el contrato nada dice y una parte, el arrendatario, se ve impedido de ocupar la cosa por un acto de autoridad, yo entendería que es factible una presentación en el tribunal. Ahí discrepo un poco con Francisco, que es factible que el arrendatario pueda suspender el pago de las rentas, porque se ha visto impedido de usar la cosa, que es una de las obligaciones del arrendador. Es decir, el arrendador se obliga a que el arrendatario pueda usar y gozar la cosa, sin turbaciones.
Entonces, habiendo una turbación de parte de una autoridad, yo entendería, en principio, que el arrendatario podría eximirse de pagar las rentas. Ahora bien, vuelven a entrar en la juguera todos los otros elementos que hemos detallado. La relación de causalidad, la presentación del caso, el intercambio de correspondencia y sobre todo, qué está haciendo o ha hecho el arrendatario para poder hacerle frente a esta situación anómala. Si eso es así y termina este conflicto en un tribunal civil o arbitral, probablemente la presentación del caso del arrendatario sea más favorable frente a un juez o un árbitro que la del arrendatario. Ok, a ver, nos quedan un par de minutos, nos quedan unas preguntas por contestar, las voy a hacer abiertas a los 3 panelistas y el que se la sabe, que la conteste. Explicaron que el sistema chileno tiene un estándar más rígido y proclive a la certeza, por lo que gran parte de los casos dependerán de la voluntad y solidaridad de la contraparte. ¿Creen conveniente que los efectos del COVID en el cumplimiento de las obligaciones se regule por una ley? Buena esa pregunta. Y bueno, ya hemos hablado de que otras jurisdicciones así lo han hecho. A ver, yo creo que no se pueden dar respuestas genéricas frente a esta crisis. Ya, lo primero es evaluar efectivamente de qué tipo de contrato estamos hablando, cuánta gente está siendo afectada por esa situación. Por ejemplo, el tema de los arrendamientos es algo que es bastante generalizado. Y por lo tanto, si es que en términos políticos, ¿cierto?, se considera que efectivamente hay un impacto generalizado y que se necesita de alguna manera ayudar o apoyar a la gente que está en esa situación, creo que es perfectamente válido evaluarlo, teniendo en cuenta evidentemente que van a haber, o sea, si se traslada el riesgo de una parte a la otra, va a ser la otra parte la que en definitiva termine como afectado. O sea, acá no hay perdonazo. Se va a imponer, se va a trasladar de una parte a la otra el costo, o incluso de repente puede traspasarse al Estado, pero esas son preguntas que se tienen que hacer y que uno en esta situación tiene que ser, yo creo que bien responsable y bien consciente de entender que todas estas medidas, todas estas leyes especiales suponen costos que alguien los va a tener que asumir. Así es que creo que en el caso a caso y con un adecuado análisis de quién va a asumir esos costos puede ser una alternativa viable. Siguiente pregunta. El proveedor de bienes o servicios, por ejemplo de aseo, almuerzos, etc., que debe prestarlos en una empresa que cerró sus funciones e implementó el teletrabajo. Es entendible que no pueda prestar el servicio. Sin embargo, se considera fuerza mayor, considerando que la suspensión se produjo por una decisión del cliente como consecuencia del COVID. Y por otro lado, el receptor de los servicios está obligado a seguir pagándolo cuando se trata de un contrato de tracto sucesivo. ¿La tomo esta yo? Adelante. ¿Lier? Sí, claro. A ver, es complicada la situación que enfrenta el proveedor de servicios, porque efectivamente tiene una obligación vigente y tiene que cumplirla, y en teoría, al menos, no la está cumpliendo por una decisión propia, una decisión que puede ser razonable, que puede ser cuidadosa, y que a lo mejor incluso alguien de buena fe dice es la mejor decisión, no poner en riesgo a mis trabajadores. Ahora, la LIAT lo anticipaba y es la verdad de la milanesa. Los riesgos uno nunca los puede hacer desaparecer, uno simplemente los traspasa. Por lo tanto, esta empresa que cierra sus funciones, implementa el teletrabajo y no puede prestar servicio, que está bien, qué bueno que así sea, ¿qué pasa con sus proveedores? Sus proveedores tienen que sufrir las consecuencias de esa buena decisión. En teoría no, en teoría esos proveedores deberían poder seguir facturando los servicios que están dispuestos a prestar
que tienen la mejor disposición a prestarlo, pero que no los pueden prestar porque la otra parte está tomando una decisión unilateral. Decisión justificada, pero decisión que no cumple los estándares como para eximirlos de responsabilidad al fin. Yo creo que el receptor de esos servicios debería seguir pagándolos. Esto bajo la hipótesis de que la suspensión se produjo por una decisión de la empresa, por una decisión de conveniencia, no de obligatoriedad. Si es de obligatoriedad, es más difícil. Creo también que debería seguir pagándolos, pero ahí ya, si antes estábamos en una zona gris, ahora estamos en, no sé, una zona doblemente gris. Y la última pregunta, que me parece que es para Sergio. En definitiva, ¿los tribunales acogerían la causal de fuerza mayor para el término del contrato o también para otros fines, como por ejemplo la suspensión, en caso de acoger la fuerza mayor para el término? ¿Cuáles serían sus consecuencias? Una muy buena pregunta. A ver, en principio, y especial, aquí los grandes conflictos se van a dar en los contratos de tracto sucesivo, como los contratos de arrendamiento, que se van generando obligaciones en el tiempo. En el caso del arrendamiento probablemente son mes a mes o año a año. O en los de ejecución diferida, es decir, que alguna de las obligaciones se va a cumplir a plazo. Es decir, por ejemplo, típicamente los contratos de construcción. Van a ser en esos contratos donde van a aparecer la mayor cantidad de conflictos sobre fuerza mayor. Entonces, en principio, la fuerza mayor va a ser una suspensión de las obligaciones que están pendientes y que se van a cumplir mensualmente, anualmente, semestralmente o dentro de un determinado plazo. En el caso de la construcción, en el caso del arrendamiento, prestaciones de servicios, etc. En cuanto a la terminación, lo primero que hay que ver es el contrato. Hemos visto diversos contratos, primero, donde los riesgos, a los que se refería la alianza antes, los riesgos patrimoniales muchas veces se comparten. Es decir, por ejemplo, los primeros 15 días son de cargo del acreedor, pero si pasado 15 días después son de cargo del deudor, y así. Es decir, las cargas patrimoniales que la fuerza mayor acarrea están distribuidas en los contratos, que es bastante aconsejable hacerlo. Y hay ciertos contratos donde se pacta que ya ocurrió un plazo, 60, por ejemplo, donde se mantiene la situación de incumplimiento en virtud de una fuerza mayor, el contrato termina. Entonces, lo primero que tenemos que revisar, como siempre, es lo que dice el contrato. Nada dice de las obligaciones, porque si es que hay obligaciones que necesariamente debían cumplir. Parece que se le fue el audio a Sergio. Sergio, ¿volviste o no? Liat, ¿podéis terminar la respuesta? Sí, yo creo que al final del día los tribunales frente a esta situación, yo creo que espero que tomen responsabilidad en el fondo y entiendan que todas las regulaciones... ¿Me oyen? Ahí volvió Sergio. Sí, dejemos a Sergio terminar. Ahí sí. Sí, no. Muy breve. Y respecto a la terminación, va a depender de la naturaleza de las obligaciones. Es decir, si hay una obligación que solamente podía cumplirse dentro de determinado plazo, y ello no ocurrió, el contrato va a terminar naturalmente. Ahora, por ende, en conclusión, la terminación del contrato va a estar regulada fundamentalmente en lo que dice el mismo contrato y si nada dice en las circunstancias de las obligaciones. Un juez y un árbitro no pueden suplir la voluntad de las partes y dar por terminado un contrato si es que no se le acredita que efectivamente el negocio subyacente al contrato ya no se puede cumplir ni se puede llevar a efecto en virtud de una fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, esas eran todas las
preguntas que teníamos pendientes. Hay algunas que las contestaron internamente cada uno de los speakers. Así que creo que estamos perfectos en el timing, habíamos dicho 1:20 y nos pasamos 9 minutos, así que perfecto. Así que les agradecemos la participación a cada uno de ustedes y por último les invitamos a contestar una encuesta que se le hará llegar Camila junto con las 3 presentaciones y los dejamos invitados a participar de nuestros siguientes webinars que estamos organizando una vez a la semana en temas que sean relevantes para todos en estos momentos de COVID y todo, de mucho teletrabajo. Así que los invitamos a seguir buscándonos en las redes, que es para los que no son socios, y a contestar la encuesta. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias a ti, Jimé. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.